Dios bendiga a toda persona que me escucha. Desde esta tierra bendita de Villaflores, Chiapas, México, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje de hoy se llama Pentecostés, el día que todo cambió. Ese día ocurrió algo nunca antes visto. Ese día hubo un gran estruendo. Ese día aparecieron lenguas como de fuego. Ese día los cristianos hablaron en lenguas humanas. Ese día los 11 apóstoles se pusieron de pie. Ese día Pedro predicó el primer sermón de la historia de la iglesia cristiana. Ese día se convirtieron y se bautizaron como 3,000 personas. Ese día nació la iglesia. Ese gran día fue el día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué ahora no le damos tanta importancia al día de Pentecostés? Hacemos grandes celebraciones de otras fechas especiales, como la gran fiesta de Navidad, para recordar el nacimiento de Jesucristo. Hacemos grandes cultos especiales de Semana Santa, para recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Pero no hacemos gran cosa para conmemorar el día de Pentecostés. Hay algo que no está bien. Hay algo que no hemos entendido. La verdad es que sin el Espíritu Santo no pasa nada. La iglesia no movió un solo dedo hasta que llegó el Espíritu Santo. La iglesia no ganó una sola alma para el reino de Dios hasta que llegó el Espíritu Santo. Nadie predicó el Evangelio hasta que llegó el Espíritu Santo. No pasó nada hasta que los creyentes fueron llenos del Espíritu de Dios. Ya creían en el Padre, ya creían en su Hijo Jesucristo, pero no tenían el poder de la presencia del Espíritu de Dios. Pero ese día todo cambió. Antes del Pentecostés, los creyentes estaban en pausa. Nadie testificaba de Jesucristo. Nadie estaba orando por los enfermos. Nadie se movía a otra ciudad para proclamar el Evangelio. Por una sola razón: no estaban llenos del Espíritu de Dios. Después del Pentecostés, todos estaban en acción. Todos testificaban de Cristo a la gente. Oraban por los enfermos. Comenzaron a salir a otras ciudades para anunciar el Evangelio. Todo esto por una sola razón: ahora sí estaban llenos del Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, los creyentes eran unos, pero después del Pentecostés habían sido transformados, eran otros. Ese día todo cambió, porque la presencia del Espíritu Santo lo cambia todo. El Señor Jesucristo ya había dicho esto, un día en que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía, dice el Evangelio de Juan. A partir de ese día del Pentecostés, sucedía milagro tras milagro por el poder del Espíritu Santo. Los 11 apóstoles tuvieron el valor de ponerse de pie, y el apóstol Pedro predicó el primer sermón. El milagro más grande es la salvación de las personas. No es la sanidad de grandes enfermedades, no. El milagro más grande es la salvación de las personas. Y ese día se convirtieron y se bautizaron como 3,000 almas. Ellos veían maravillas y señales a partir de ese día. Compartían lo que tenían con los necesitados. A partir de ese día perseveraban orando y adorando a Dios en el templo y en las casas, dice el libro de los Hechos. Desde ese día, lo imposible se hizo posible.
El poder de Dios se manifestaba en la iglesia para bendición de sus hijos y la salvación de los incrédulos. Porque en el corazón de Dios hay un deseo muy grande, la salvación de todas las personas, para que tengan vida eterna mediante Jesucristo, el único Salvador. Dice 1 Timoteo 2, 3 al 5, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El poder de la iglesia viene del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que da poder al pueblo de Dios para tres cosas. Poder para que la iglesia testifique de Jesucristo, a fin de que las personas sean salvas. Poder para que la iglesia enfrente problemas de toda clase. Y poder para que la iglesia sea renovada y fortalecida una y otra vez. ¿Por qué es tan importante la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente? Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo es una persona. Y porque el Espíritu Santo es quien da el poder que capacita para hacer la voluntad de Dios. La iglesia no tiene poder en sí misma para hacer lo que Dios le ha mandado. Pero veamos cómo el poder viene del Espíritu de Dios para sus hijos. Primero, del Espíritu Santo viene el poder para testificar de Jesucristo, a fin de lograr la salvación de las personas. Ese día, el poder del Espíritu de Dios hizo que los 11 apóstoles se pusieran de pie y el apóstol Pedro predicó el primer sermón de la iglesia. Explicó el significado del Pentecostés, diciendo que se estaba cumpliendo ante sus ojos lo que había sido dicho por el profeta Joel. El impacto fue tan grande que como 3,000 personas creyeron en Jesucristo y fueron bautizados. A partir de ese día, la declaración del profeta Joel es una realidad para toda persona en todo lugar del mundo. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dijo el profeta. Ahora mismo, tú que me escuchas, en donde quiera que te encuentres, tú puedes invocar el nombre del Señor Jesucristo con un corazón arrepentido y serás salvo. Y esto es gracias al poder del Espíritu Santo, quien toca los corazones para que la gente crea en el Hijo de Dios. Nadie más puede hacer esto. Solo el Espíritu de Dios puede tocar y transformar los corazones de las personas. La segunda cosa es que del Espíritu Santo viene el poder para que la iglesia enfrente los problemas de toda clase, ya sean problemas de salud, situaciones familiares, enemigos que se levantan, problemas logísticos, problemas económicos o lo que sea. Aquí se mencionan varios problemas que los primeros cristianos enfrentaron. Un hombre lisiado pedía ayuda. Se levantan los enemigos de la iglesia. Pedro y Juan son llevados a la cárcel y luego los amenazan para que no sigan testificando de Jesucristo. Veamos esto con más detalle. Por el poder del Espíritu de Dios, un hombre lisiado fue sanado. Dice Hechos capítulo 3, 1 al 8. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha al hombre, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios.
Después vino el contraataque. Después de este gran milagro de sanidad, se levanta el contraataque de los enemigos de la iglesia. Hechos 4, 1 al 3. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero en medio de los problemas que enfrentan los hijos de Dios, el Espíritu Santo está actuando, está moviéndose, está obrando. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron en Jesucristo, y el número de ellos llegaba a unos 5,000. Esto solamente puede ser obra del Espíritu Santo. La iglesia, los cristianos, no podemos hacer más allá con nuestras propias fuerzas. Solo el poder del Espíritu Santo puede tocar la vida y los corazones. Los hijos de Dios enfrentaron persecución y amenazas. Pedro y Juan comparecieron ante los más grandes líderes judíos y Pedro les habló de Jesucristo. Dice Hechos 4, 5 al 7, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Refiriéndose a la sanidad de aquel hombre que había sido sanado. Después les prohibieron seguir testificando de Jesucristo. Dice Hechos 4:18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo los llenó de valor para responder. Dice el versículo 19 y 20, pero Pedro y Juan replicaron diciendo, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso Él les daba el valor para enfrentar estos problemas. La tercera cosa, del Espíritu Santo viene el poder para que la iglesia sea renovada y fortalecida una y otra vez para seguir adelante. Dice Hechos 4:23, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Luego la iglesia se puso a orar porque querían seguir testificando de Jesucristo a la gente, pero las autoridades judías no se lo permitían. Así que la iglesia se puso en oración, dice Hechos 4:24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, dijeron, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y siguieron orando. Estas palabras revelan que ellos sabían que Dios es soberano sobre todas las cosas. Jesucristo es soberano sobre todas las cosas. Recuerden que ellos habían visto a Jesucristo ascender a los cielos, a la diestra del Padre. Ellos sabían que Jesucristo es el Señor y el soberano sobre todas las cosas. Al final de la oración, hicieron una petición. Hechos 4, 29 al 30 dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos, a nosotros, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Así terminó la oración de ellos. Y dice la Escritura que la respuesta llegó. Cuando ellos terminaron de orar, el Espíritu Santo los llenó otra vez, renovando sus fuerzas para seguir adelante. Dice Hechos 4:31, después de haber orado,
tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ellos fueron llenos del Espíritu otra vez. El Espíritu Santo nos puede llenar y llenar y llenar cada vez que lo necesitemos. En pleno siglo XXI, el Espíritu de Dios sigue haciendo su obra poderosa en la iglesia y en el mundo. Del Espíritu Santo viene el poder para que la iglesia testifique de Jesucristo a fin de lograr la salvación de las personas. Del Espíritu Santo viene el poder para que la iglesia enfrente los problemas de toda clase. Del Espíritu Santo viene el poder para que la iglesia sea renovada y fortalecida una y otra vez para seguir adelante con la misión que Dios le ha dado. Escucha el testimonio del evangelista Mike Shreve. Alégrate conmigo al saber que el Espíritu Santo sigue haciendo cosas maravillosas en el mundo actual, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología. En sus propias palabras, Mike nos cuenta este testimonio. Dice: a mediados de la década de 1980, llevé a cabo una cruzada al aire libre en una ciudad densamente poblada en el sur de la India, llamada Kumbakonam. El área es un fuerte centro de la religión hindú, llena de muchos templos y santuarios. Cerca de 4,000 personas estuvieron presentes sentadas en el suelo, sobre las paredes de los alrededores y también en los techos de las casas. El consejo pastoral me informó que era el primer misionero occidental que realizaba una campaña grande dentro de los límites de esa ciudad y que esto era un logro extraordinario. Aunque la mayoría de los hindúes son extremadamente gentiles y tolerantes, yo no sabía que un grupo de personas radicales había planeado asaltar la plataforma durante la noche de inauguración de la cruzada. Ellos tenían la intención de darme una paliza en público, atarme a la defensa de su carro y arrastrarme a través de la ciudad con el propósito de cancelar la actividad misionera en la región. Sin embargo, Dios ya sabía los planes de ellos y preparó un milagro con el poder del Espíritu Santo. Cuando concluí el mensaje la primera noche, sentí una gran resistencia espiritual, dice Mike. Era como si docenas de demonios se habían acercado a mí, agarrándome la garganta. Tenía que esforzarme para decir cada palabra a medida que yo proclamaba el Evangelio y estaba atacando las fortalezas del enemigo en esa región y que habían estado relativamente sin oposición durante siglos, porque no se había predicado el Evangelio allí de esa forma. Mi mente casi sucumbe ante la presión y acepté la idea de que esa noche los resultados serían pocos. Entonces, justo en el momento crítico, Dios habló a mi espíritu y me dijo: llama a los sordos y diles que si lo que se está predicando es la verdad, cada uno de ellos será sanado y oirá de nuevo. Pero si no es verdad, no serán sanados y la gente podrá echarte de la ciudad. Así le dijo Dios a Mike. Y Mike dice: yo temblaba ante la idea de utilizar una táctica tan audaz al estilo del profeta Elías, pero tenía las instrucciones de parte de Dios. Sabía que iba a funcionar y tenía que obedecer al Señor. Así que después de lanzar este desafío a la gente, 7 sordos fueron escoltados uno por uno hasta que llegaron a la plataforma. 4 de ellos eran totalmente sordos y 3 eran sordos de un solo oído. Mi fe estaba muy alta, así que dije: tráiganme primero a alguien que sea totalmente sordo. Un joven de unos 23 años fue guiado hasta mí, el cual había perdido la audición hacía 5 años atrás. Comencé a orar, pidiendo que sus oídos se abrieran en el nombre del Señor Jesucristo.
Entonces, de repente, mientras estaba orando, escuché un sonido contundente, como de un portazo, que comenzó a retumbar por toda la plataforma una y otra vez. Todos estaban sorprendidos, mirando en la dirección donde salía el sonido. Resulta que detrás de la plataforma había una puerta de unos 6 metros de alto, que estaba cerrada y que supuestamente era una puerta de seguridad. Nadie sabía que 6 hombres radicales hindúes habían logrado introducirse a las escaleras internas en medio de la oscuridad y estaban tratando de romper el candado con un enorme mazo. Finalmente, aquel candado cedió y cayó al concreto. Justo cuando yo estaba en medio de la oración para que el primer joven recuperara su sanidad. Giré la cabeza para mirar hacia la puerta. Preocupado de que algo distrajera la atención de la multitud, la puerta se abrió de golpe y 6 hombres se abalanzaron contra mí, todos con sus rostros oscurecidos y retorcidos por el odio. De repente, el joven por quien estaba orando se soltó de mis manos y comenzó a saltar de alegría, gritándole a la audiencia que podía escuchar de nuevo. La multitud estalló de emoción y al mismo tiempo el líder del grupo radical hindú se detuvo en seco, estupefacto, mirando al joven que había sido sanado. Luego dio un paso adelante y susurró en uno de los oídos del joven, el cual repitió puntualmente sus palabras. Hizo lo mismo que en el otro oído del joven y éste le respondió igual. Sacudiendo la cabeza con asombro, aquel radical llamó a sus compañeros y ellos hicieron lo mismo para comprobar el milagro y comenzaron a decir: Dios ha hecho un verdadero milagro. En ese momento, yo pensaba que esos hombres formaban parte de un comité designado por los pastores para verificar los milagros. Rápidamente oré por el segundo sordo y fue sanado, luego por el tercero y así hasta comprobar que los 7 habían sido sanados. De hecho, los 7 fueron revisados y verificados por los 6 hombres radicales. Luego hice un llamado al altar y como 500 hindúes pasaron entregando su vida a Jesucristo, incluyendo a los 6 hombres que habían llegado a interrumpir el culto. Yo no sabía cuál era su verdadera intención, hasta que platicamos el siguiente día. Fue cuando descubrí la verdadera razón de la llegada de ellos. Era para darme una golpiza y así cancelar la cruzada evangelística. Y también comprendí por qué el líder se detuvo abruptamente cuando el primer joven comenzó a gritar que había sido sanado. Me dijo que ese joven era su vecino y lo conocía muy bien. Así que fue un gran impacto para él ver a su vecino sano y comprobar que había sido un verdadero milagro. Solo Dios y solo el poder del Espíritu Santo pudieron haber orquestado todo esto. Aquí termina el testimonio de Mike. Estas experiencias que comparte el evangelista Mike se han repetido una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia en todo el mundo. Y todo esto es posible por una sola razón: por la presencia del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés en la vida de los hijos de Dios. Recordemos que el poder del Espíritu Santo es poder para que la iglesia testifique de Jesucristo a fin de lograr la salvación de las personas. Es poder para que la iglesia enfrente los problemas de toda clase. Es poder para que la iglesia sea renovada y fortalecida una y otra vez para seguir adelante. Igual que los primeros cristianos, necesitamos que el Espíritu Santo nos llene una y otra vez para que seamos renovados y fortalecidos. Solamente con el poder del Espíritu de Dios podremos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra ilumina nuestra mente y nuestro corazón.
Tu palabra en este día nos hace entender que sin el Espíritu Santo no pasa nada. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra inteligencia y capacidad, no son nuestros títulos, no son nuestros estudios, no es nuestra gran organización, es el Espíritu Santo el que capacita a los cristianos. Gracias, Dios, por todas las herramientas que podemos tener, pero el Espíritu Santo es el que da el poder para que la iglesia testifique de Jesucristo, a fin de lograr la salvación de las personas. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Él nos da el poder para que la iglesia enfrente los problemas de toda clase. Y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos da el poder para que la iglesia sea renovada y fortalecida una y otra vez. Gracias porque tu Espíritu Santo nos puede llenar una y otra vez para seguir adelante. Gracias, Dios, porque hemos entendido la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo es una persona y porque el Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad para obedecerte, para caminar en tu palabra y caminar en tu luz. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que cambió la vida. Cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia, todo cambió. Cambió la vida de las personas, cambió la vida de la iglesia. La iglesia comenzó a moverse en la voluntad de Dios. La iglesia comenzó a obedecer tus mandamientos. La iglesia comenzó a proclamar el Evangelio y a llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y gracias porque a través de la historia el Espíritu Santo sigue activo en las naciones, en los lugares más lejanos, en las grandes ciudades y en las pequeñas comunidades. Ahí está actuando el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Ayúdanos a buscar cada día su presencia. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu palabra, porque tu palabra nos enseña la importancia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la obediencia y a la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú dijiste, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Gracias porque tu Espíritu Santo llena nuestra vida y nos da la fuerza para seguir adelante. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea bendecida, tus hijos sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Y si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, oramos, Señor, para que esa persona crea en Jesucristo, se entregue a ti, Señor, y entonces la presencia del Espíritu vendrá a su vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.